Mi labor investigadora comienza a raíz de un estudio que estaba haciendo yo sobre un libro anterior al que hicimos de Hawái, donde en el Museo de Artes Populares de Benagalbón pues veo unas fotos muy antiguas de unas personas que tenían unos gorros muy raros, tipo así de vaqueros y unas vacas, y entonces la señora que vi allí le pregunté qué era aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues me dijeron, esos son unos emigrantes de aquí de Benagalbón que se fueron a Hawái, ¿no? Entonces, claro, mi extrañeza fue lo que todo el mundo dice, ¿Hawái? Poco a poco voy trabajando en esta historia y resulta de que había 8.000 españoles, casi todos andaluces, que se fueron a la caña de azúcar a primeros del siglo XX a trabajar en la caña de azúcar en las plantaciones de Hawái, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que yo vi que era, bueno, pues muy desconocida y a raíz de eso, pues bueno, empiezo a trabajar y a estudiar y a investigar sobre este tema, ¿no? Los americanos, cuando se quedan ya con Hawái, cuando anexionan Hawái en el 1898, pues resulta de que ellos ven allí que había una cantidad inmensa de chinos y japoneses, ¿no? Entonces yo veo eso como bueno, en un futuro como complicado, ¿no? Para la vida y para la política, y bueno, estaba muy cerca Japón, y ellos lo que piensan es, esto hay que cambiarlo, aquí hay que quitar la mano de obra amarilla, como le llamaban ellos, y meter mano de obra blanca. ¿Qué pasa? Que ellos estudian y hacen el estudio de ver dónde había gente que supiera de la caña de azúcar y que fuera una emigración que fuera barata para ellos, ¿no? Entonces hacen un estudio a nivel mundial y ellos piensan primero en Madeira y Azores, en Portugal, y luego por las historias que se van produciendo, bueno, pues al final vienen al sur de Europa y vienen, bueno, pues lógicamente a Málaga, Granada, toda esta zona de aquí, que es donde realmente había caña de azúcar en el sur de Europa. La reclutaban de la siguiente manera: aquí viene un señor que era, digamos, el jefe de la contratación, y una vez que llega a Málaga lo que hace es contratar una naviera. Esta naviera lo que hacía era contratar personas que eran comerciales, que le llamaban en aquellos tiempos, le llamaban los ganchos. Entonces estos señores son los que eran encargados de ir a las poblaciones, caseríos, a zonas muy lejanas, donde la necesidad era imperiosa y, bueno, y la contratación era casi asegurada, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era eso, bueno, pues hablaban de lo que le podían dar a estas familias, que eran el pasaje gratuito, buscaban personas menores de 45 años los varones y 40 las señoras, por el hecho de que querían la segunda generación ya que fuera americanos, ¿no? Y blancos en este caso. Entonces empiezan a contratar, pues, a personas de pueblos de toda Andalucía, ¿no? Y las condiciones, bueno, pues las condiciones fueron de que le daban unos 22, 23 dólares a los señores, a las personas, a los hombres, a las señoras le daban un poco menos, y bueno, en esas condiciones ellos lógicamente no sabían dónde estaba Hawái, pero la necesidad era imperiosa y lo que hacen es, bueno, pues contratar a todas estas personas para llevárselas a Hawái. Travesía en barco, que fueron 7 barcos en total los que se fueron para Hawái. Las travesías fueron críticas, ¿no? Por el hecho de que eran barcos de carga, donde esos barcos, bueno, pues no tenían esas condiciones de pasajeros, ¿no? ¿Qué pasa? Que los tenían los tenían donde tenían la carga del barco, y las cabinas donde dormían, todo era diáfano, ¿no? Entonces, bueno, la vida era muy complicada, los respiraderos no había, los ojos de buey cuando había mal tiempo se cerraban. Entonces, ¿eso qué pasaba? Que eso lo que producía era una cantidad de enfermedades, sobre todo a los niños pequeños, que viruela, escarlatina, que eso es la cantidad de muertes que hay en un viaje que duraba 2 meses aproximadamente, ¿no? Porque ya todavía no estaba el canal de Panamá, había que pasar por el estrecho de Magallanes, o sea que eran 48, 50 o 60 días de travesía en unas condiciones muy malas, ¿no?
hay que ver que el 80 al 90% de los españoles se van porque una vez que llegan a Hawái ven que aquello no era lo que le habían prometido, ¿no? Las circunstancias de trabajo, los lunas que eran los encargados los trataban, bueno, casi como esclavos. Entonces estas familias, pues bueno, cuando ven aquello, lo más cercano, porque no podían venir a España, no tenían dinero, era California, ¿no? San Francisco, llegan a San Francisco y de ahí se extienden por toda California. ¿Qué pasa? Que cuando llegan allí, como el clima de California es muy parecido al de aquí, bueno, pues ya había viñas, había naranjas, había limones, había frutales de todo tipo, y ellos lo que hacen es llamar a los que se habían quedado en Hawái y le decían, oye, venid aquí que esto se parece a nuestra amada Andalucía. Entonces, pues le digo, el 80 al 90% se vinieron a trabajar allí y a raíz de eso empiezan un poco a salir del boquete, digamos, que tenían, ¿no? Pues sí, desgraciadamente los trataron bastante mal, ¿no? Por decirlo, vamos a ver, hay ejemplos, ¿no? Ellos cuando llegan allí a Hawái, los bancos en California no querían su dinero, porque no querían que entraran al banco, eran personas que, bueno, pues los vestimentas y estas cosas, bueno, pues los banqueros no querían verlo por el banco, ¿no? Para que no tuvieran ese problema con los clientes que dijeran, oye, ¿qué estáis entrando aquí? ¿Qué pasa? Que ahí hay una historia que es que ellos, ese dinero que iban ganando, lo iban guardando en su casa, en el banco que tenían, que era pues la típica bolsita o la latita, y la tenían guardada en un boquete en su casa. Hay una cosa muy curiosa, en el crash del 29, cuando los Estados Unidos y los americanos se quedan, digamos, sin dinero, bueno, pues resulta de que a raíz de eso los españoles tenían esa cajita con dinero efectivo y a raíz de ahí empiezan a comprar terreno y bueno, y a partir de ahí empiezan a sacar un poco la cabeza y ya a no ser tratados como los mexicanos en aquel caso, ¿no? En este caso, de que no lo querían en ningún sitio. Es más, por ejemplo, había señores que me contaban allí en California que sus abuelos cuando iban al cine le ponían una cuerda en medio para que no se mezclaran con los americanos. Pues la verdad que como investigador y escritor, la alegría que a mí me dan cuando me llama una productora que me dice que es muy interesante esta historia y que querían hacer un documental. Yo al principio, este tema de documentales, le comenté, digo, una cosa importante es que si hacemos un documental que no sea en plan salsa rosa, por decirlo de una manera, ¿no? Que fue una cosa histórica, y me dijeron que sí, que ellos lo que querían era fundamentalmente conocer la historia de los que están aquí, de los familiares de aquí y los descendientes que están allí y bueno, a ver cómo estaba todo, ¿no? Entonces a raíz de eso, pues tuve la gran suerte de viajar a California y a Hawái a buscar a estos descendientes, ¿no? Y bueno, y me he traído por unas sensaciones personales increíbles, ¿no? Porque bueno, he conocido a personas que sigo en contacto con ellos y bueno, y lógicamente lo que me preguntas del libro, una vez que se traduce este libro al inglés, pues es cuando, digamos, explota todo esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas familias son cuarta y quinta generación y el español lo tienen olvidado, ya no lo hablan. Al traducir todo este libro resulta de que ellos sabían de las penalidades de sus abuelos allí, pero no sabían las causas ni los motivos de por qué se habían ido. Entonces, claro, al leer el libro, bueno, pues me han mandado cartas, me han mandado historias súper cariñosas, súper afectivas y muy emotivas agradeciéndome, bueno, pues este trabajo de investigación, ¿no? Al principio yo pensé que hacer un libro sobre lo mismo no le veía color, hasta que, bueno, yo tenía unos archivos guardados de este segundo barco, que fue 4 años después, pero claro, había una historia que me llamó mucho la atención, que era que había 58 niños fallecidos durante el viaje, y un juicio en Estados Unidos a la naviera y al capitán, ¿no? Eso ya me llamó la atención. En unas vacaciones me fui a seguir la ruta del barco, porque este barco vino desde Inglaterra, después estuvo en Oporto, Lisboa y después Gibraltar, porque aquí en España, desde que el Heliópolis salió, hubo unas leyes que prohibían esas reclutas masivas, ¿no? Entonces yo seguí la ruta del barco, me fui a la Biblioteca Nacional de Portugal, en Lisboa, y allí me encontré una documentación que es totalmente inédita.
Entonces, a raíz de eso ya, a mí que me gusta mucho el trabajar sobre cosas muy desconocidas, pues vi que aquí había un tema importante y eso había que traducirlo o llevarlo a un libro, no a escribir, y de ahí aparece este libro. Es una historia inédita, totalmente inédita, en España no se conoce, en Portugal tampoco. El otro día estuve hablando con el cónsul de Portugal aquí en Málaga y bueno, y se quedó muy interesado porque posiblemente este libro lo podamos traducir también al portugués, porque casi toda la trama empieza en Portugal y luego en Gibraltar, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que todo muy interesante. Bueno, he impactado muchísimas, ¿no? Porque cada persona es una historia, ¿no? Hay cosas muy curiosas, como por ejemplo una señora mayor que me contaba a su nieto que esta señora, cuando estaba muy enferma ya en el hospital, fue a visitarla. Y esta señora, bueno, había perdido un poco la cabeza y estaba discutiendo con la enfermera en español. Entonces resulta de que el nieto, cuando fue, le dijo: abuela, pero tú hablas español, porque la abuela nunca había hablado en español. Y dice: claro, si yo soy española. Resulta de que esta señora, durante toda su vida, cuando llegó a California, no quiso hablar español para que no supieran que toda la familia era española y que no fueran apartadas, ¿no? Entonces esta señora, cuando digamos perdió la cabeza, es cuando empezó a hablar en español otra vez, y ya era, bueno, en su vejez, en su senitud, ¿no? Esa, y bueno, lo que te he comentado antes de lo del que me llamó mucho la atención, por ejemplo, también cuando fuimos a grabar a un cementerio, a los españoles y eso, a los que estaban enterrados. Los cementerios son diáfanos, muy grandes, un césped con las placas en el suelo con los nombres. Y entonces pregunté a una señora de que dónde estaban los españoles y me dijeron que todos estaban en una esquina porque también los enterraban en una esquina para que no se mezclaran con los americanos, ¿no? Entonces, claro, son cosas que te llaman la atención y te da una idea de lo que sufrieron estas criaturas en aquellos tiempos, ¿no? Sí, porque bueno, se ha estudiado mucho la inmigración tanto a Argentina como Chile, a Brasil, pero claro, esta no se ha estudiado mucho porque es muy desconocida, como he dicho, ¿no? O sea, esto me salió a mí un poco así como de casualidad, buscando otra investigación y bueno, y el éxito que ha tenido, digamos, ha sido el que todo el mundo me pregunta: oye, Miguel, ¿a Hawái? A Hawái, no diciendo a Hawái, pero es que eso no es donde está, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, pues te digo, eso ha sido lo que ha motivado que esto siga para adelante y que haya mucha curiosidad en conocer esta historia, ¿no? Resulta de que estamos preparando un proyecto, posiblemente con la Universidad de Málaga, en un futuro, para ver si le damos contenido a toda esta historia, ¿no? A raíz de Málaga, que fue donde hemos empezado a trabajar sobre esto, pues a raíz de aquí, pues buscar otros canales desde aquí, para ver si esta investigación le damos potencia y conocemos a más gente. Otra historia también es que, gracias a este trabajo, me llamó un antropólogo de la Universidad de Extremadura que quiere hacer un congreso el año que viene y quiere traerse a americanos de Extremadura, pero él me llamó diciéndome: Miguel, es que aquí hay mucha gente de Andalucía que me está llamando, entonces quiero el año que viene traerme a todos los andaluces aquí a Málaga y a toda Andalucía para que conozcan los pueblos originarios de sus familias que se fueron a Hawái, ¿no? Entonces, bueno, estoy intentando eso, Universidad, Diputación de Málaga, Junta de Andalucía, vamos a ver si unimos esfuerzos y le damos, bueno, lo que se merecen a estas familias si vienen aquí a conocer los pueblos de sus abuelos y bisabuelos.